الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos. Las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean sobre nuestro profeta Muhammad, el veraz, la promesa, el fidedigno. Oh Allah, no poseemos más conocimiento que el que tú nos has enseñado, pues tú eres el omnisciente, el sabio. Oh Allah, enséñanos lo que nos beneficia y benefícianos con lo que nos has enseñado y danos más conocimiento. Muéstranos la verdad como verdad y favorécenos conseguirla, y muéstranos lo falso como falso y favorécenos alejándonos de ello. Haz que seamos de aquellos que escuchan las palabras y siguen lo mejor de ellas, y haznos entrar por tu misericordia en el grupo de tus siervos justos. La semana pasada estuvimos hablando de Salman el Farisi, y dijimos que, bueno, estuvimos explicando cómo este personaje había hecho todo lo imposible por llegar a la verdad. Había viajado por tantísimos países y había invertido tanto tiempo de su vida para encontrar la verdad. Hoy vamos a hablar de Sa'd ibn Mu'adh, que también es un personaje muy distinguido. También es un personaje muy distinguido, no tanto por el hecho de que él se esforzó mucho en buscar la verdad, sino que fue distinguido porque una vez que él encontró la verdad, ¿qué es lo que hizo con esa verdad? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo se comprometió con esa verdad? Entonces, bueno, nada más de entrada tenemos que saber que Sa'd ibn Mu'adh es la única persona de la que el profeta dijo que cuando él murió, el trono del misericordioso se estremeció. ¿Os podéis imaginar lo que significa que cuando una persona muere, un musulmán muere, el trono del misericordioso se estremece? Para que sepáis el rango que llegó a alcanzar esta persona. Esta persona, Sa'd ibn Mu'adh, se convirtió al Islam con 31 años y murió mártir con 37 años. ¿Cuántos años vivió siendo musulmán? 6 años. Con solamente 6 años se mereció el rango tan alto que acabo de mencionar ahora mismo, que cuando él murió, el trono del misericordioso se estremeció. Entonces, lo que nos podemos preguntar es qué es lo que hizo para que alcanzase ese gran rango. A veces lo importante no es la cantidad de rezos que tú haces, o la cantidad de ayunos que tú haces, o cuántos años llevas en el Islam, o si has nacido musulmán, o te has hecho musulmán. No es eso tanto lo que importa, sino lo que importa es la sinceridad que hay en tu corazón. Cómo tú estás comprometido con esa religión. O sea, lo importante no es que yo haya nacido musulmana o lleve 15 años en el Islam. Puede ser que una persona que tan solo lleve meses o que lleve un año siendo musulmana y esté más comprometida con la religión que yo, y haga más cosas por el Islam que yo, y deje una huella más profunda en las personas que lo que yo pueda hacer. Ahí es donde nos tenemos que concentrar, en ser sinceros en nuestra fe y en comprometernos, en dejar la mejor huella en el Islam y en nuestra vida. Entonces, ¿quién era Sa'd ibn Mu'adh? Sa'd ibn Mu'adh era el jefe de la tribu de los Aus de Yathrib. Él pertenecía a la tribu de los Banu Abd al-Ashhal. Era un hombre conocido en su ciudad, en Yathrib, pues porque tenía firmes valores y porque era un líder. Todo el mundo pues le seguía y las opiniones que él tenía o las decisiones que él tomaba eran respaldadas por todo el mundo porque sabían que era una persona sensata y que pensaba bien las cosas. Antes de explicar su conversión al Islam, voy a poneros en situación para que sepáis más o menos en qué época nació y qué es lo que estaba sucediendo a su alrededor. Cuando ya habían pasado 10 años del descenso de la revelación al profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta, después de 10 años en Meca, pues luchando contra los asociadores de la Meca que no querían dejarle difundir el mensaje del Islam, pues empezó a pensar que para él poder llevar a cabo la misión que Allah le había encomendado de difundir el mensaje del Islam, tendría que buscar apoyos fuera de la Meca, porque los asociadores de la Meca, los Quraysh, no estaban dispuestos a dejarle hablar sobre el Islam y hacer que la gente pues conociese esa religión. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam pues empezó a pensar qué podía hacer para buscar apoyos fuera de la Meca. Pensó que lo más adecuado y lo más apropiado era que aprovechase las temporadas del Hajj, porque vosotros sabéis que desde tiempos del profeta Abraham
La gente peregrinaba desde todas las partes de la península arábiga hasta la Meca, pues para hacer la peregrinación. Al principio, pues los primeros que peregrinaron pues lo hacían en base a la unicidad divina, luego poco a poco la gente se fue desviando hasta que empezaron a poner estatuas y ídolos a lo largo alrededor de la Meca y en el Kaaba, y bueno, al final, más que una peregrinación, no tenía nada que ver con la adoración a Dios, pero bueno, se seguía llamando peregrinación y había un mes que era destinado a la peregrinación y la gente venía desde todas las partes de la península arábiga para peregrinar. El profeta pensó que esta era la mejor ocasión para él poder intentar buscar un apoyo fuera de la Meca. Se dice que estuvo intentándolo y que incluso llegó a tener hasta 26 intentos fallidos de empezar a buscar apoyos y la gente decirle no, paso, no me interesa. Al final consiguió que 6 jóvenes que procedían de la tribu de los Khazraj de Yathreb pues se interesaran por el mensaje del profeta. Entonces él estuvo hablando con estos 6 jóvenes, que el mayor de ellos tenía 21 años, era Asad ibn Zurara, que precisamente era el primo de Saad ibn Mu'adh. Estos jóvenes se interesaron por el mensaje del profeta y la verdad es que habían unas razones para que estos jóvenes se interesasen por lo que él les estaba diciendo. Uno de los motivos es que en Yathreb había, además de la tribu de los Aus y el Khazraj, había un grupo de judíos, una tribu de judíos que se llamaba Banu Quraida, y estos judíos estaban repitiendo continuamente a los Aus y el Khazraj que el último profeta estaba a punto de aparecer. Entonces estos jóvenes, cuando escucharon del profeta, yo soy el profeta y tal, pues no era algo que les extrañó, porque ellos ya se lo esperaban, ya estaban acostumbrados a que los judíos les estaban diciendo eso. Por eso cuando el profeta les mostró su mensaje, pues lo recibieron bastante bien. Otro de los motivos por los que ellos aceptaron el mensaje del Islam y aceptaron abrazar la fe islámica es porque tradicionalmente la tribu de los Aus y la de los Khazraj en Yathreb habían estado tradicionalmente enfrentadas, hasta el punto de que las batallas sangrientas entre ellos se sucedían continuamente y habían habido muchísimos muertos en ambas filas. Entonces ellos ya estaban bastante hartos de estas batallas sangrientas y la verdad es que ya necesitaban un periodo de paz. Entonces cuando encontraron al profeta diciéndole esto, pues aceptaron su mensaje. El profeta les hizo que se comprometieran a que cuando volviesen a Yathreb iban a intentar hablar del Islam a la gente, sobre todo si podían intentar también hablar a la tribu de los Aus, no solamente que se quedase en la tribu de los Khazraj, a ver si podían difundir el mensaje del Islam, hablar sobre el Islam y a ver si el año que viene podéis ser capaces de traer más personas en la temporada de la peregrinación, pues que estén de acuerdo en apoyar mi misión y apoyar mi mensaje. Y eso es lo que hicieron. Estos chicos jóvenes se fueron a Yathreb y durante todo el año pues estuvieron hablando con las personas de los Aus y de los Khazraj a ver si había alguna persona que se convenciese, y pues en un año consiguieron convencer a otras 6 personas. Consiguieron convencer a 2 personas de los Khazraj y a 4 de los Aus, por lo que al año siguiente de la peregrinación volvieron 12 personas convertidas al Islam, 8 eran de los Khazraj y 4 eran de los Aus. Cuando volvieron al profeta, sallallahu alaihi wasallam, pues el profeta los reunió y, todo esto era a escondidas porque no podían permitir que los Qurayshíes se enterasen de lo que estaba pasando, pues se reunieron y el profeta les hizo, declararon un juramento de fidelidad que se llama el primer juramento de fidelidad de la Aqaba, y que consistía en que ellos se comprometían a una serie de puntos. Entre los más importantes, pues que iban a adorar a un solo Dios, que no iban a cometer adulterio ni fornicación, que no iban a robar ni a matar, y que iban a obedecer al profeta en todo lo que les dijera que tenían que hacer de buenas obras. Estas personas pues hicieron este juramento de fidelidad y pues ahora se iban a volver otra vez a Yathreb, y entonces el profeta pues encargó a un compañero suyo que se llamaba Mus'ab ibn Umair, le encargó que se fuera con estas 12 personas a Yathreb para que les enseñara el Islam a ellos y para que, cualquier persona que estuviese interesada en el Islam en Yathreb, pues que él les enseñase el Islam. Esta persona, Mus'ab ibn Umair, se hospedó en la casa de uno de estos 6 primeros jóvenes que aceptó el mensaje del Islam, que era Asad ibn Zurara, que os he dicho que era el primo de Saad ibn Mu'adh. Entonces, Mus'ab ibn Umair se hospedó en la casa de Asad ibn Zurara.
Entonces desde allí pues él empezó a explicar el mensaje del Islam. Empezó a correr la voz en Yathrib de que Mus'ab ibn Umair había venido para separar a las familias y a los hogares de Yathrib. Entonces, este dicho pues llegó a oídos de, dijéramos, el líder de los Aus, que era Sa'ad ibn Mu'adh, y se enfadó. Entonces, Sa'ad ibn Mu'adh junto con Usayd ibn Hudayr decidieron que debían parar a esa persona y debían decirle: ya está, hasta aquí has llegado, ahora te vuelves a tu casa con tu religión y nos dejas a nosotros con nuestra religión. Entonces Sa'ad, por el hecho de que Mus'ab ibn Umair estaba hospedado en la casa de su primo, Asad ibn Zurara, pues dijo a Usayd ibn Hudayr, le dijo: pues ves tú, coge tu lanza y ves tú, pues a ver si puedes intimidarlo y decirle que se vaya ahora mismo a la Meca y que nos deje en paz. Entonces pues esta persona, que era otro de los líderes de Yathrib, Usayd ibn Hudayr, cogió su lanza y se dirigió hacia la casa de Asad ibn Zurara para decirle a Mus'ab ibn Umair: te tienes que ir de Medina, o de Yathrib, que todavía no era Medina. Entonces pues Usayd ibn Hudayr se dirigió muy enfadado a la casa de Asad ibn Zurara, y allí pues cuando vio a Mus'ab ibn Hudayr, Mus'ab ibn Umair, pues le empezó a insultar y a decirle: tú has venido aquí a separarnos a nosotros, ¿qué tienes que hacer aquí? Coge tu religión y vete. Entonces Mus'ab ibn Umair tranquilamente le dijo: bueno, ¿y qué te parece si en vez de insultarme dejas los insultos a un lado y lo único que haces es escuchar lo que yo te tengo que decir? Si te convence, lo aplicas, y si no te convence, pues no me hagas caso, y ya está. Entonces pues Usayd ibn Hudayr le pareció muy coherente lo que estaba diciendo y le dijo: pues sí, lo voy a hacer, a ver, explícame, ¿qué tienes que decirme? Entonces pues Mus'ab ibn Umair le empezó a recitar algunas leyes de Corán y le empezó a decir más o menos en qué consistía la religión del Islam, de tal modo que Usayd ibn Hudayr se convenció del Islam y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser musulmán? Y entonces pues le dijo: pues tienes que tomar un baño completo, tienes que decir la shahada y hacer 2 prosternaciones y ya eres musulmán. Lo hizo, y entonces se volvió pues a Sa'ad ibn Mu'adh a decirle qué es lo que había pasado. En teoría Sa'ad ibn Mu'adh esperaba que viniese triunfante diciéndole: ya lo he echado de Yathrib, ya no tenemos por qué preocuparnos. Cuando Sa'ad ibn Mu'adh vio llegar a esta persona que ya se había convertido al Islam, pues lo vio con otra cara y pensó: uy, algo ha pasado, trae otra cara. Entonces le preguntó: ¿qué has hecho? Entonces este hombre, Usayd, le dijo: pues la verdad es que no he podido hacer nada, ve tú mismo y a ver qué haces. Entonces Sa'ad ibn Mu'adh hizo lo mismo, cogió su lanza y muy enfadado se fue a la casa de su primo a hablar con Mus'ab ibn Umair. Cuando llegó allí, muy enfadado, le dijo lo mismo, ¿no? Empezó a insultarle: que has venido aquí a destrozarnos las familias, ¿por qué has venido de esta manera? Vete por donde has venido. Entonces Mus'ab ibn Umair hizo lo mismo, le dijo: ¿qué te parece si en vez de insultarme escuchas qué es lo que te tengo que decir? Si te parece bien, pues lo aplicas, y si no te parece bien, pues nada, lo dejas a un lado y ya está. Entonces dijo: vale, pues bien, venga, ¿qué tienes que decirme? Hizo lo mismo, le recitó algunas leyes de Corán, le explicó más o menos en qué consistía el Islam, y rápidamente Sa'ad ibn Mu'adh dijo: ¿y qué hay que hacer para abrazar esta religión? Mus'ab ibn Umair le dijo: pues lo que tienes que hacer es tomar un baño completo, decir la shahada y rezar 2 prosternaciones. Y lo hizo y se convirtió al Islam en el mismo momento. Aquí es donde ahora tenemos que fijarnos en cuál es la grandeza de Sa'ad ibn Mu'adh. ¿Qué hizo esta persona? Lo primero que hizo cuando se convirtió al Islam. O sea, muchos de nosotros cuando nos convertimos al Islam, la mayoría de las personas cuando nos convertimos al Islam, lo primero que tenemos es una sensación de vergüenza. Uy, a ver si se van a dar cuenta que me he convertido al Islam. A ver si se van a dar cuenta que yo ya no soy cristiano como antes. Y lo que hacemos es, en principio, pues callarnos y que nadie se dé cuenta, que nadie lo note. Sa'ad ibn Mu'adh hizo todo lo contrario. Se fue a buscar a su tribu, los reunió a todos. Él era, como os he dicho antes, era una persona muy influyente, era el jefe de los Aus, era una persona muy influyente y una persona muy querida y muy seguida. O sea, cuando él decía algo, todo el mundo decía: pues sí, vamos a hacerlo, porque confiaban en él. Él reunió a toda su tribu y les dijo: ¿qué pensáis de mí? ¿Cómo me veis? La gente le dijo: pues eres el mejor de nosotros, eres el más sensato, nosotros confiamos en ti y siempre seguimos tus pasos porque sabemos que nos vas a llevar por buen camino. Entonces él les dijo de una manera muy clara, les dijo: pues que sepáis que tanto hombres como mujeres, para mí está prohibido hablar con ninguno de vosotros hasta que no os convirtáis al Islam. Así de claro. O sea, hasta que no os convirtáis al Islam no me habléis porque yo no os voy a hablar. ¿Qué hicieron las personas de su tribu cuando escucharon decirle esto?
Es que aquí es muy importante lo que estaba diciendo, ¿no? Que cuando una persona se va a dedicar a hacer da'wah o quiere dar a conocer el Islam a otras personas, lo primero que tienes que hacer es no solamente mejorar tu imagen desde fuera, sino intentar pues que tú seas influyente con las personas que te rodean, que no seas, bueno, que la gente te conozca pues porque eres una persona pues que tienes unos valores, que eres amable y simpática, que no vas ahí a matar, tienes que ser musulmán, si no te conviertes al Islam te vas a ir al infierno. No es esta la manera, o sea, la manera para tú poder difundir el mensaje del Islam, que es lo que se nos pide a todos los musulmanes, ¿no? Dar a conocer el mensaje y quien quiera lo acepta, quien quiera no lo acepta, pues es tú ser una persona coherente, una persona que tiene una buena imagen tanto por fuera como por dentro, ¿no? Y influir en los demás. Entonces, pues todas las personas, ya os digo, cuando dijo eso a la tribu de los Aus, todas las personas decidieron, tú eres una persona sensata, toda la vida nunca nos has mentido, siempre nos has llevado por el buen camino, si tú dices que el Islam es lo correcto, nos convertimos al Islam. Y así hicieron, se convirtieron todos al Islam en el mismo día en que Sa'd ibn Mu'adh se convirtió al Islam. Como he dicho antes, esta persona, Sa'd ibn Mu'adh, lo maravilloso y lo sublime de su historia, en su corta historia dentro de la fe islámica, en esos 6 años que vivió siendo musulmán, es las decisiones que tomó que fueron trascendentales para la historia del Islam. O sea, en toda su vida, en esos 6 años, a lo mejor tomó 3 o 4 decisiones, pero que fueron decisiones muy trascendentales y que ayudaron a que el Islam pues, llegase a propagarse entre la gente, porque a lo mejor si él no hubiese tomado las decisiones que él tomó desde el principio, pues el Islam no hubiese logrado pues, llegar hasta el punto al que llegó. Entonces, nosotros yo creo que tenemos que reflexionar a partir de este personaje es qué estamos haciendo nosotros, qué estamos aportando al Islam. O sea, cuántos años llevo yo en el Islam y qué es lo que he hecho por el Islam. Vosotros sabéis que cuando nosotros nos muramos, Allah subhanahu wa ta'ala nos va a preguntar a cada uno de nosotros, pues yo te he dado mi guía, yo te he dado salud, yo te he dado una mente, yo te he dado un poder de raciocinio, yo te he dado muchas capacidades. ¿Qué has hecho tú con todo eso? ¿Qué has hecho por el Islam? ¿Has hecho algo? ¿Tienes algo en tu historial que te pueda, que esté a tu favor, de que tú hayas hecho algo por el Islam? Vamos a pasar por la vida siendo musulmanes, solamente pues eso, rezando, ayunando y viniendo a la mezquita y nada más. No se va a notar en nuestro alrededor que nosotros nos hemos convertido al Islam o que nosotros somos musulmanes. Esa es una reflexión que dejo para que todos lo hagamos. Pues como os he dicho, a lo mejor en toda su vida de musulmán tomó 3, 4, 5 decisiones importantes que ayudaron al Islam a difundirse. La primera decisión fue lograr que toda su tribu se convirtiera al Islam. Ya tenemos a casi todo Yathrib que se ha convertido al Islam, y eso es muy importante porque es la ciudad que poco después va a acoger al profeta y le va a ayudar a emigrar de la Meca hasta Medina y va a hacer posible que se establezca el Estado Islámico. Si no hubiera sido por ellos, por los auxiliadores de Medina, pues a lo mejor, quién sabe, ¿no?, si el Islam se hubiese quedado allí, en aquel punto. Entonces, la segunda decisión importante que tomó Sa'd ibn Mu'adh y que también influyó mucho en la historia del Islam fue en la batalla de Badr. En la batalla de Badr, bueno, supongo que ya más o menos todos sabéis un poco la historia de la batalla de Badr. El profeta quería saber, en esta batalla, era una batalla que se daba fuera del territorio de Medina, entonces el profeta quería saber quién estaba con él y con quién él podía contar y con quién no. Cuando se vio pues, que tenía que enfrentarse a los asociadores de la Meca, pues reunió a sus compañeros y preguntó: ¿quién está conmigo? ¿Quién, si yo decido pues, enfrentarme a ellos, va a estar conmigo y me va a apoyar? Enseguida Abu Bakr, evidentemente, dijo: yo estoy contigo. Siguió preguntando: ¿quién más está conmigo? Omar ibn al-Khattab le dijo: yo estoy contigo. Siguió preguntando porque el profeta lo que quería era saber si no solamente los que habían emigrado de la Meca a Medina estaban con él, sino también gente de Medina, la gente de Medina, a ver si le iban a apoyar o no. Entonces siguió preguntando hasta que Sa'd ibn Mu'adh pues, le respondió y le dijo: a lo mejor te refieres a nosotros, mensajero de Allah. Y el mensajero de Allah le dijo: sí, quiero saber cuál es vuestra posición, cuál es vuestra postura en esta batalla. Entonces, esta es la segunda decisión importante que tomó Sa'd ibn Mu'adh. Le dijo: mensajero de Allah, todo lo que tú hagas vas a encontrar un apoyo en nosotros. Si tú decides que estos son tus aliados y estos son tus enemigos, nosotros vamos a tomar a estos por aliados y a estos por enemigos. Si decides que te vas a adentrar en el mar
para llevar a cabo la lucha, nosotros nos vamos a adentrar en el mar para apoyarte y hacer la lucha contigo. Y puede que Allah te muestre de nosotros lo que te complace. Lucha contra ellos y nosotros estaremos siempre contigo. Esa fue también una decisión muy importante, pues porque el profeta sallallahu alaihi wasallam se enfrentó a los asociadores de la Meca en la batalla de Badr, pues con tanto los emigrantes de la Meca como los auxiliadores de Medina. ¿Cuál fue la tercera decisión importante que tomó esta persona, Sa'ad ibn Mu'adh? Fue en la batalla del Foso, Ghazwat al-Khandaq. Si recordáis, en la batalla del Foso lo que pasó es que los asociadores de Medina pues hicieron una serie de alianzas para acabar con los musulmanes. Fueron hasta Medina y pensaron que los iban a acorralar para que así no pudiesen salir de Medina y les iban a hacer un cerco y pues allí iban a exterminar y a acabar con todos los musulmanes. Entonces, ¿qué pasó? Los asociadores parte de esos aliados eran la tribu de... de Ghatfan. Entonces, una parte de esos aliados eran la tribu de Ghatfan. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? La tribu de Ghatfan lo que hizo fue enviar un mensajero al profeta y proponerle una cosa, ellos lo que querían era debilitar, dijéramos, a los musulmanes. Entonces les propusieron un pacto, le dijeron: si vosotros, por ejemplo, estáis dispuestos a darnos un tercio de los frutos del Medina, pues nosotros nos vamos a retirar, y ellos eran una gran parte de esa alianza. Por lo tanto, el profeta, cuando le llegó esta propuesta, se lo pensó y pues la explicó a sus compañeros para ver qué pensaban. El profeta en principio pues estaba de acuerdo en dar un tercio de los frutos del Medina para que Ghatfan se retirase del ejército, y así pues tenían bastante ganado, porque los aliados eran un gran número, o sea, eran un ejército aplastante. Entonces el profeta, aquí está la tercera decisión importante de Sa'ad ibn Mu'adh. El profeta en un principio pues aceptó esta propuesta, quería aceptarla, pero él, como siempre, hacía consultas sobre cualquier tema, pues lo expuso delante de sus compañeros y les dijo: ¿qué os parece si damos un tercio de los frutos de Medina para que la tribu de Ghatfan se retire, y así pues el ejército es un poco más pequeño y más asequible a nosotros? Entonces Sa'ad ibn Mu'adh fue muy determinante ante esta propuesta. Le dijo: mensajero de Allah, esta propuesta la dices porque Allah te la ha inspirado, o sea, te ha inspirado que sí la aceptes, la propuesta, o es simplemente una opinión personal que tú piensas que sí, que deberías aceptarla. Entonces el profeta le dijo: no, es una opinión personal, Allah no me ha dicho nada, yo creo que sería conveniente aceptarla. Entonces Sa'ad ibn Mu'adh le dijo de un modo implacable, le dijo: no, yo creo que no tenemos que aceptar eso. Le dijo: esta tribu, la tribu de Ghatfan, cuando nosotros éramos asociadores en la época preislámica, ni soñaban siquiera, ni podían pensar que algún día podrían coger ni un solo dátil del Medina sin que nosotros se lo regaláramos, dijéramos, a la fuerza. Y entonces yo pienso que ahora que somos musulmanes y que estamos del lado de la verdad, no es correcto que nosotros le demos absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es luchar y negarle esa propuesta. Entonces el profeta vio que era sensata la decisión de Sa'ad y pues se alineó con su decisión y dijo: pues sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces pues dijeron: no, hemos rechazado vuestra propuesta y vamos a empezar la guerra. Entonces, cuando comenzó la batalla, Sa'ad ibn Mu'adh hizo una súplica a Allah, sinceramente desde su corazón. Le dijo: oh Allah, mientras que esta batalla dure, manténme con vida, porque soy la persona que más quiero luchar contra el pueblo que ha desmentido a tu profeta, ha agraviado a tu profeta y lo ha expulsado de su tierra. Yo soy la persona más honrada por luchar contra esta gente. Y en cuanto que esta batalla se acabe, pues te suplico, Allah, que me hagas morir mártir en esta batalla. Entonces, ¿qué pasó? Enseguida recibió una flecha del enemigo. Es como cuando una persona es muy sincera con Allah subhanahu wa ta'ala, nada más suplicar, Allah le responde. O sea, él acaba de hacer la súplica y le llegó una flecha del enemigo y se la clavó en el brazo. Cuando vio el profeta que Sa'ad ibn Mu'adh estaba herido, pues mandó que se hiciera una jaima en el Rauda para que le curaran. Que por cierto, la persona que le curó fue la señora Rufaida, que fue una mujer, para que veáis cómo el Islam cuenta con las mujeres en cualquier ámbito. Entonces, pues retiraron a Sa'ad ibn Mu'adh a la tienda de campaña, ¿no? Pues para ser curado.
y allí estuvo mientras que la batalla se iba desarrollando. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que Allah subhanahu wa ta'ala envió unas ráfagas de viento y eran tan fuertes que los asociadores que estaban cercando a los musulmanes tuvieron que retirarse de la batalla. Se vieron obligados a dejar la batalla y a retirarse. Entonces, ¿qué pasó? Que Sa'd ibn Mu'adh, cuando ya vio que se acababa la batalla, pues le dijo a Allah, pues ahora ya puedes hacer que esta herida no se me cure, porque yo lo que quiero es morir mártir, ¿vale? ¿Qué pasó? En ese mismo momento se enteraron de que los judíos de Medina, que son los Banu Qurayza, traicionaron el pacto que habían hecho con los musulmanes. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, cuando llegó a Medina, lo primero que hizo fue hacer una especie de constitución, una especie de pacto, para asegurar los derechos de todas las facciones que habían en Medina. Entonces, una de las facciones eran los judíos de Banu Qurayza. El profeta, para asegurar que nadie iba a ser injustos con ellos, pues puso en el pacto que todos los musulmanes estaban obligados a defender a los Banu Qurayza, y del mismo modo los Banu Qurayza estaban obligados a defender en cualquier guerra contra los musulmanes en Medina. O sea, eran como los mismos ciudadanos de una misma ciudad y que se debían ayudar mutuamente a pesar de que sus creencias eran diferentes. Lo que pasó fue que los judíos de Banu Qurayza rompieron este pacto, traicionaron este pacto y se pusieron en contacto con los aliados el ejército aliado que venía a derrotar a los musulmanes, y les dijeron: no os retiréis, entrad por el sur de Medina, que es por donde estaban sus casas, que nosotros os vamos a dejar entrar para que exterminéis a los musulmanes. Cuando los musulmanes se dieron cuenta de esta traición, decidieron pues que tenían que matarlos a todos, ¿no? Es normal, es una traición de guerra. Entonces, cuando pasó esto, el profeta dijo: bueno, vamos a pedir la opinión. Los judíos dijeron: bueno, ¿por qué no llamáis a Sa'd ibn Mu'adh, que es, dijéramos, el jefe de Yathrib, antes de que vinierais vosotros, para que él decida qué es lo que tiene que hacer? Ellos pensaban que a lo mejor por el hecho de ser musulmán desde hacía muy poco tiempo, pues iba a ser, bueno, más condescendiente y tal. Trajeron a Sa'd ibn Mu'adh delante de los judíos a ver qué es lo que tenía que hacer con ellos, y entonces él dijo: pues lo que vamos a hacer con los judíos que nos han traicionado y que iban a permitir que nosotros fuéramos exterminados es, vamos a hacer que los hombres que nos han traicionado sean asesinados, las mujeres van a ser aprisionadas, vamos a tomar todos sus bienes y las casas de estos judíos van a pasar a los emigrantes de la Meca. Y así es como dijéramos, Allah subhanahu wa ta'ala contestó a todas las súplicas que había hecho Sa'd ibn Mu'adh antes de morir. Primero, que le mantuviese vivo hasta que se acabara la batalla. Segundo, que le hiciera morir mártir. Y la tercera súplica que había hecho antes de morir era que le permitiera ver cómo se establecía justicia contra los que habían traicionado el pacto, los Banu Qurayza. Entonces, Sa'd ibn Mu'adh, cuando pasó esto, murió. Y aquí es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam informó a los compañeros que el trono de misericordioso se había estremecido, había temblado por la muerte de Sa'd ibn Mu'adh, que Allah subhanahu wa ta'ala había sonreído al ver el alma de Sa'd ibn Mu'adh ascender hacia el cielo, que 70.000 ángeles habían estado presentes en el funeral de Sa'd ibn Mu'adh y lo habían llevado en volandas y lo habían estado allí para enterrarlo. Entonces, aquí está el gran rango y la gran importancia que tiene este compañero Sa'd ibn Mu'adh en la historia del Islam, que fue determinante lo que él hizo en esos pocos 6 años, que estuvo viviendo dentro del Islam. Y bueno, pues como he dicho antes, vamos a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia historia, sobre qué es lo que nosotros podemos hacer por el Islam, qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a difundir este mensaje divino, o sea, a darlo a conocer a la gente. Y luego la gente, pues, que escoja seguirlo o no seguirlo, pero por lo menos que nosotros hagamos algo porque la gente conozca el mensaje del Islam. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga sinceros en nuestra intención y que nos haga ser de aquellos que buscan la verdad y se comprometan con la verdad. Amén ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.